Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Tenemos la conexión bastante inestable y difícil, pero bueno, vamos a recordar siempre que estamos grabando. Continuamos con las lecturas y reflexiones sobre el texto del Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 18, titulado en este caso la perfección de la renunciación. Ayer terminábamos con la parte de la determinación, haciendo el señalamiento sobre la determinación que se encuentra en la modalidad de la ignorancia. El Señor Krishna explicaba que aquella determinación que no puede ir más allá del sueño, el temor, la lamentación, el mal humor y la ilusión, esa determinación poco inteligente está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Entonces, cuando la determinación prácticamente no tiene sustento, la determinación es débil, yo no puedo ni siquiera tener firmeza en mi práctica, ni siquiera proponerme, por ejemplo, levantar una hora determinada, o proponerme no hacer esto, no hacer aquello, o sea, no hay ninguna firmeza. Entonces siempre estoy lamentándome, siempre estoy en un estado de ilusión, sin inteligencia, sin comprensión, ¿verdad? Sin entusiasmo, porque si siempre me estoy lamentando y hay tristeza, entonces no hay entusiasmo. Y en verdad, si no hay entusiasmo, no se puede decir ni siquiera que haya fe. En el Bhagavad Gita, el propio Señor Krishna dice que esta es una práctica que se practica con alegría, o sea, el servicio devocional se practica con alegría. Y en el néctar de la instrucción, dentro de las 6 cualidades o características favorables para el cultivo del servicio devocional en nuestra vida, está el entusiasmo. O sea, Rupa Goswami menciona el entusiasmo como primer síntoma o primer requisito. Por tanto, si no hay entusiasmo en la práctica, si no hay entusiasmo, entonces no hay mucha posibilidad de poder avanzar. No se puede realizar, de hecho, servicio devocional sin entusiasmo, porque el entusiasmo es uno de sus rasgos. Pero el entusiasmo es además el fundamento de la fe. Mucha gente dice, yo tengo fe en Dios, pero no se les nota entusiasmo. Por tanto, su fe no tiene sentido. Porque cuando usted cree de verdad en algo, cuando usted cree en las palabras que se refieren a ese algo, cuando usted cree que las promesas de ese algo, de ese alguien, son ciertas y usted cree de verdad en ellas, entonces usted se anima y usted va a por esas promesas, usted va a por esas palabras, usted va a tratar de lograr eso porque usted tiene certeza de que eso que se explica es cierto. Usted tiene certeza de la potencia de los santos nombres. Usted tiene certeza de que el servicio devocional purifica el corazón. Usted tiene certeza de que hay un tipo de conciencia más allá de la conciencia material. Usted tiene certeza de que es lograble. Usted tiene certeza de que hay algo diferente al sufrimiento del mundo material. Usted tiene certeza que si usted se entrega con amor a un maestro espiritual, a una guía perfecta, entonces usted atravesará el océano de existencia material. Entonces esa certeza, esa verdadera fe lo lleva a usted a asociarse con devotos, pero asociarse de manera real, de manera entregada, no asociarse para combatir ni para discutir, sino asociarse para integrarse y para ver cómo usted puede cultivar ese servicio devocional. Entonces que eso lo hace con alegría, eso lo hace con entusiasmo porque usted tiene fe. Y entonces ahí surge la determinación firme. Entonces usted dejó la modalidad de la ignorancia, usted dejó atrás el sueño, la lamentación, y usted inyectó en su práctica diaria el entusiasmo, la alegría, porque la fe está también allí. Y eso se sustenta también con la relación de devotos. Así que cuando vemos que tenemos mucha inestabilidad, mucha flojedad en nuestra voluntad, en lo relación a la búsqueda de Dios y en lo relación a la práctica del servicio devocional, podemos decir entonces a ciencia cierta que nuestra fe tampoco es firme. Porque si la fe fuera real, si fuera firme, si fuera profunda, si trabajáramos en ella a diario, si nuestra vida estuviera basada en ella, entonces sin duda alguna no hubiera ignorancia en ese sentido, hubiera entusiasmo, hubiera alegría,
a pesar de las circunstancias. Eso es simplemente para reflexionar, no es para cuestionar ni criticar a nada ni a nadie, simplemente para que reflexionemos en nuestra propia vida. Recuerden que sin entusiasmo, recuerden que sin determinación, es una tontería, por decirlo así, hablar de yoga. No puede hablarse de práctica real de yoga, no puede hablarse de práctica real de autorrealización, no puede hablarse de práctica de espiritualidad, no puede hablarse de yo estoy en un camino espiritual si no hay determinación. Porque si no hay determinación significa que estamos en ignorancia, y si estamos en la ignorancia en ese punto, entonces significa que sí, en teoría estamos, pero realmente no estamos en camino. No hemos comenzado a dar pasos. Tenemos que cultivar, tenemos que encender el fuego de la determinación en nosotros. Pero para eso tenemos que creer que el fruto es alcanzable, que en verdad sí se puede, que en verdad que el Señor es real, que sus palabras son reales, que sus promesas son reales, que su relación personal es posible, es real, que la purificación es real. Tenemos que creer todo eso. Y para eso hay que asociarse con personas que lo crean real. Porque si usted sigue asociándose con personas que creen todo eso, una simple tontería, o que simplemente creen en Dios, pero lo creen de manera tibia, de manera lejana, sea como un aspecto cultural, así, Dios está allí, Dios te bendiga, con la gracia de Dios, gracias a Dios, perfecto. Son frases que han pasado a ser parte de una cultura. Pero si usted no enciende el fuego de la relación, entonces no hay práctica, es toda una ilusión, o sea, es ignorancia. Entonces habíamos dicho que el Señor Krishna decía en el texto 36 lo siguiente: oh tú, el mejor de los Bharatas, por favor escúchame hablar ahora de las tres clases de felicidad con las que el alma condicionada disfruta y con las que a veces llega al final de todas las congojas. Texto 37 dice lo siguiente: aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar, que lo despierta a uno en la autorrealización. Se dice que es felicidad en el plano de la modalidad de la bondad. Una de las cosas que hemos conversado y que más las personas tratan de sacar del sendero de la espiritualidad es lo relacionado a las regulaciones, al menos que inicialmente están presentes, necesariamente presentes en la práctica o el sendero del estudiante. Las personas quieren un camino de transformación, las personas quieren un camino de cambio, las personas quieren un camino que los conduzca hacia la armonía, la felicidad y la paz, pero quieren que ese camino no tenga regulaciones. Ellos no quieren tener que restringir nada, ellos no quieren tener que transformar nada. Ellos quieren vivir, seguir viviendo exactamente como están viviendo y que a su vez su vida cambie hacia esa meta tan bonita que las escrituras revelan y que todo corazón de entidad viviente anhela: felicidad. Ellos quieren felicidad, pero en el mismo punto, con la misma programación mental, con las propias mismas atracciones, con el mismo modo de actuar, el mismo modo de pensar, el mismo modo de hablar, reuniéndose con las mismas personas, dedicándose el tiempo a las mismas cosas, disfrutando de las mismas cosas. Ellos quieren que el fruto cambie, pero ellos siguen cultivando las plantas de la misma manera. Ellos quieren llegar a un lugar diferente, pero siguen tomando el mismo camino. Entonces, no se puede. No se puede. No se puede disfrutar del fruto que hablan las escrituras a no ser que usted asuma el camino que también propone las escrituras. Usted no puede decir: no, yo voy a quedarme con una parte, con la que más me conviene, la que más me gusta, y la otra no. No funciona así. Si usted quiere obtener un determinado desarrollo muscular, usted tiene que seguir un plan de entrenamiento muscular propuesto por ese que habla de ese desarrollo muscular. Usted no puede decir: yo quiero el desarrollo muscular, pero quiero seguir durmiendo en casa sin hacer ningún ejercicio físico. No se puede. Usted puede comer incluso mucho, quizás engorde, acumule más grasa, pero no va a haber tonicidad muscular, no va a haber aumento de fuerza muscular, no va a haber desarrollo muscular en ese sentido. Usted tiene que coger el plan completo. ¿Ok? Entonces, al principio del sendero espiritual y al principio del sendero de transformación siempre se requieren regulaciones. Hay muchos aspectos que cumplir, muchos aspectos que seguir,
Y como la mayoría de las personas en el mundo no hace esto, sino que trata de hablar de la famosa libertad, entonces uno le da más trabajo porque no tiene quien le apoye, quien le acompañe. Usted vive en un templo, usted vive en una comunidad de religiosos, unos a otros se acompañan, es más fácil. Pero cuando usted vive en medio de familia, en medio de una sociedad donde sus compañías cercanas no son practicantes, no les interesa el mismo cambio ni el mismo sendero, se hace más difícil. Por tanto, esas regulaciones siempre al principio se dice que son amargas. O sea, usted no las hace con dicha ni con felicidad porque usted no está acostumbrado a eso, porque implica dormir menos, porque implica comer de algunas cosas sí, comer de otras no, y quizás esas otras no, algunas va y le gustan, de hecho va y por algunas siente lujuria, apego profundo. Entonces quiere decir que intentar implementar esas regulaciones en su vida suene algo muy difícil de hacer. Entonces por eso acá Señor Krishna está explicando aquello que al principio puede que sea como un veneno, difícil, amargo, pero que al final es como un néctar. Sabemos que después eso pasa en cualquier aprendizaje. Si usted está aprendiendo un oficio, al principio es muy trabajoso, pero cuando usted desarrolla la habilidad, cuando ya todo se resuelve, vemos que el oficio se convierte en una destreza y usted incluso disfruta de los resultados de el desempeño de ese oficio. Entonces lo mismo pasa con el servicio devocional y el camino de la autorrealización. Al principio puede parecer muy recto, muy rígido, muy estricto, muy desolador, muy oscuro, muy amargo. Pero esas regulaciones están diseñadas para transformarlo, para purificarlo, para condicionarlo, para sanarnos. En la medida que vamos sanando de todas las contaminaciones que hemos acumulado en el corazón, entonces se va transformando el gusto. Vamos estando listos para experimentar un sabor diferente. Entonces comenzamos a experimentar un poquito de dulzura real de la que trae en sí el servicio devocional. Entonces lo que era amargo se va transformando progresivamente en algo dulce, dichoso y muy sabroso. Y cuando eso se experimenta, entonces uno quiere experimentarlo por un poquitico más de tiempo y después por un poquitico. Y vamos a ver que eso va asociado entonces a la lectura anterior, porque eso hace que tu determinación aumente. Porque tú dices, wow, en verdad yo pensaba que era amargo, pero mira, ahora siento un sabor diferente. Y eso hace que tu entusiasmo cambie, y eso hace que tu fe cambie, y eso hace que todo cambie. Servicio devocional, cada cambio es integral. Un cambio en un aspecto trae el cambio necesario en todos los aspectos. Porque tú estás cambiando de modalidad. El servicio devocional te cambia de modalidad, te saca de la ignorancia, te traslada por la pasión y te deposita en la bondad y lleva la bondad a su estado de pureza. Eso es lo que hace el servicio devocional y entonces te deja en los brazos de Dios, en los pies de Dios, hace que en tu corazón surja amor puro por Dios. O sea, el fruto perfecto que anhelan incluso los grandes sabios y anhelan los grandes semidioses. Entonces dice que aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar y que lo despierta a uno en la autorrealización. Se dice que es felicidad en el plano de la modalidad, de la bondad. Eso que experimenta esa persona, ese practicante sincero, entregado, es felicidad en el plano de la bondad. Al principio no es nada de felicidad, pero confía, tiene fe y al final, siguiendo los elementos adecuados, puede disfrutar de un néctar que es constante ya, que no tiene cambio y que es para siempre. Entonces se habla de felicidad en la modalidad de la bondad. Texto 38 dice, la felicidad que procede del contacto de los sentidos con sus objetos y que al principio parece ser un néctar, pero al final parece ser veneno, se dice que es de la naturaleza de la pasión. Aquí es el caso contrario, aquí es un tipo de felicidad o emoción o experiencia que al principio parece ser sabrosa, perfecta, rica, que proviene del contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos. Vamos a recordar que los objetos de los sentidos son aquellos de lo que los sentidos disfrutan. Por ejemplo, el oído disfruta del sonido, el olfato disfruta del olor, el gusto, la lengua, el gusto disfruta del sabor.
Así, o sea, es el sabor, por ejemplo, es el objeto del sentido y el sentido es el gusto, el sentido del gusto, ¿verdad? Que en este caso en los seres humanos es por la lengua, allí encontramos el gusto. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno hace una determinada actividad material, incluso a nivel personal, relaciones con otras personas o a nivel de alimentación o de otro tipo de disfrute, donde se implican varios sentidos en un sentido y uno puede que desde el primer momento experimente una felicidad, es lo que llamamos felicidad de los sentidos, es lo que llamamos. Entonces, wow, esa felicidad, qué rico, es llamamos felicidad, es el concepto de felicidad visto desde el punto de vista material y visto desde el cuerpo y la mente material. Esa felicidad desde el principio es muy agradable, muy agradable. Pero entonces vemos que eso hace que la repitamos y la repitamos, crea el apego, la lujuria trae siempre exceso, los excesos traen desequilibrio y los desequilibrios nunca traen a largo plazo un resultado favorable. O sea, siempre más tarde o más temprano resulta en un sufrimiento. De hecho, el propio apego ya es la semilla del sufrimiento. No hay ningún apego que no pueda traer sufrimiento desde el punto de vista material, porque hay un apego desde el punto de vista espiritual que sí es recomendable. En el punto de vista espiritual, todas las entidades vivientes están apegadas a Dios, pero ese apego es un apego espiritual, porque el objeto del apego es espiritual. Pero el apego en el plano de conciencia material nunca trae felicidad, siempre trae sufrimiento, pero al principio uno cree que es la felicidad. Por eso acá, al describir la felicidad en la modalidad de la pasión, o sea, lo que es felicidad para aquellos que estamos en la modalidad de la pasión, entonces dice que al principio parece néctar, pero al final parece ser veneno. O sea, ahí vemos la diferencia. Bondad al principio parece trabajoso, no parece felicidad, pero al final da una felicidad completa y estable. Pero en la pasión, al principio parece felicidad, es lo contrario, pero al final resulta veneno. ¿Por qué? Porque está allí y la identificación es el disfrute de los objetos de los sentidos. El texto 39 dice, y la felicidad que hace caso omiso de la autorrealización, que es un engaño de principio a fin, que procede del sueño, la pereza y la ilusión, se dice que es de la naturaleza de la ignorancia. Fíjense, en la modalidad de la pasión se dice que el gusto de felicidad aparece al final, al principio parece trabajoso, parece amargo. En la pasión se dice que el aparente gusto de felicidad está al principio, después se vuelve amargo, sufrimiento al final, o sea, el resultado no es felicidad real. Pero al menos al principio hay aunque sea una ilusión de felicidad. O sea, al principio, aunque sea ilusoria, pero está allí. Pero en el plano de la modalidad de la ignorancia, en la inconsciencia plena, en la falta de conocimiento, en la morosidad, en la inercia, en la oscuridad, en el sueño, en la lamentación, en todo lo que hablamos en versos anteriores, ayer, allí no hay felicidad ni al principio ni al final. De hecho, no hay concepto de felicidad. Cuando la conciencia está prácticamente nublada, o sea, vamos a ver que ignorancia, pasión y modalidad son diferentes estados por los cuales la conciencia va transitando. En la ignorancia se puede decir que no hay prácticamente conciencia. Usted no tiene conciencia de. Usted tiene la capacidad de ser consciente porque esa capacidad siempre está allí, pero usted no la está ejercitando. Usted está dormido. Usted está dormido. Entonces, allí no puede haber ninguna felicidad ni al principio ni al final. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de felicidad. Usted no está siendo consciente. Usted está encarcelado simplemente en los instintos básicos, o sea, en el funcionamiento. Son los elementos materiales los que están funcionando en su cuerpo y usted está completamente arrastrado hacia ese funcionamiento. Por tanto, no tiene noción ni siquiera de lo que está pasando. Usted no tiene noción de nada. Usted simplemente se ha arrastrado a hacer esto, hacer aquello, duerme, despierta, busca esto, come, dale, no sé, así. Así, usted es un títere, usted es una marioneta, pero ni siquiera se puede percatar de que es una marioneta. Por tanto, no existe, no hay posibilidad de felicidad. La ignorancia nunca trae felicidad, ni al principio ni al final, y ni siquiera ilusoria.
Por ejemplo, cuando esa misma entidad viviente está comiendo algo de cualquier tipo, ella no siente ni felicidad ni no felicidad. Porque ella ni siquiera es consciente de que está comiendo, ella simplemente está allí realizando una acción, esa maquinaria material, pero el chofer de la maquinaria está completamente dormido, está completamente en oscuridad total. Entonces no hay felicidad. Ya cuando va a la pasión, ya por lo menos tiene una conciencia un poco despierta y hay felicidad, algún tipo de felicidad. Está consciente de lo que está pasando y está consciente de que eso que está pasando está provocando unas ciertas reacciones en el cuerpo que ella considera agradable, porque como está identificada con el cuerpo, considera agradable. Y en la bondad, por supuesto, ya hay un conocimiento más pleno y por tanto ya el desarrollo de conciencia también es más pleno. Entonces, uno podría preguntarse en su vida anterior, o sea, el pasado, en su vida presente, para mí hasta ahora, ¿cuál es el concepto de felicidad? ¿Qué he tomado como felicidad? ¿Qué he perseguido como felicidad? Actualmente que estoy tomando como felicidad, que me reporta felicidad, que no me reporta felicidad. Y uno como ejercicio independiente o ejercicio individual podría ir situando ese concepto de felicidad en una de las tres modalidades. ¿Dónde está situado actualmente mi concepto de felicidad? Mi concepto de felicidad está situado en el disfrute de los objetos de los sentidos. Mi concepto de felicidad está situado en una determinación en pos de algo en lo que tengo completa fe, aunque al principio sea difícil. Mi concepto de felicidad está situado simplemente en una vida de inercia, una vida vacía, sin meta, sin nada. O sea, ¿dónde está situado mi concepto de felicidad? O simplemente para mí la felicidad no existe, simplemente ya no, ni siquiera concepto de felicidad. Entonces vemos algo importante. Vemos que todo lo descrito hasta aquí en el capítulo 18 está subyugado o relacionado a las tres modalidades de la naturaleza material o tres estados generales en los cuales puede estar atrapada la conciencia o el desarrollo de la conciencia. Espiritualidad significa tomar conciencia de la conciencia. O sea, toda entidad viviente tiene la potencialidad de ser consciente y toda entidad viviente está hecha de conciencia, pero no toda entidad viviente tiene conciencia de su conciencia. O sea, la conciencia está presente en todo, pero no toda entidad viviente está consciente de esa conciencia. La conciencia como potencialidad, la conciencia como naturaleza está presente en todo elemento, porque la conciencia es parte de la naturaleza de eso. Pero hay otro aspecto que es muy diferente y es el tomar conciencia de esa conciencia, el ser consciente de mi conciencia. Entonces espiritualidad significa llegar a ser consciente, plenamente consciente de la conciencia. Cuando no hay ni el más mínimo, ni la más mínima gotica de conciencia de mi conciencia, estoy en ignorancia. Cuando hay un poquito de conciencia desarrollada, yo puedo ser consciente de algo, pero esa conciencia está restringida únicamente al cuerpo. Entonces estoy entre ignorancia y pasión. Pero ya cuando está también consciente de la mente, entonces ya estoy más en pasión. Pero cuando esa conciencia llega a ir desarrollándose en función de otro elemento aún superior, o sea, la inteligencia, el discernimiento, el conocimiento, estoy entrando en bondad, estoy desarrollando conciencia en el plano de la bondad. Pero cuando esa conciencia toma también la conciencia del ser, de mi verdadera naturaleza, del verdadero ser, entonces estoy alcanzando los umbrales de lo que llamamos conciencia espiritual, porque el ser es espiritual, estoy tomando conciencia de mi naturaleza espiritual. Cuando uno percibe al yo espiritual, entonces automáticamente surge el ego verdadero. O sea, el primer síntoma de toma de conciencia es el síntoma que surge una identificación. Cuando usted experimenta algo conscientemente, automáticamente surge un ego.
yo soy esto. Porque experimentar, automáticamente al experimentar, le sigue la identidad. La identidad no es más que aquello que yo estoy experimentando, la calificación en función de cómo yo me estoy experimentando. Por tanto, si yo lo primero que experimento son los estímulos a través de este cuerpo físico, entonces identidad surge enseguida, soy este cuerpo físico. Después experimento cierta actividad y estímulos a nivel de la mente, la subjetividad que también me afecta, entonces identidad surge, soy el cuerpo mental. Pero cuando yo me experimento más allá del cuerpo físico, del cuerpo mental, de todos esos cuerpos y me sitúo simplemente en conciencia pura, entonces, wow, surge el ego enseguida. Bien, soy conciencia, soy espíritu, no soy materia. Entonces ahí surge el ego verdadero. El primer elemento que siempre surge es el ego, pero para eso primero tiene que haber una primera experiencia, una primera percepción consciente de ese plano. Entonces surge el ego verdadero, Aham Brahmasmi, o sea, yo soy espíritu. Cuando ese ego verdadero surge, entonces después poco a poco se empieza a activar la inteligencia en función de ese ego, o sea, viene la inteligencia espiritual poco a poco a desarrollarse en función de las experiencias espirituales, entonces se desarrolla ahí la mente espiritual, se desarrolla el cuerpo espiritual, el mismo proceso que pasa en el plano material, pero a partir de la experiencia espiritual, o sea, en el desarrollo de conciencia espiritual. El proceso no cambia, el proceso es el mismo. Vamos a recordar que el plano de conciencia material es un reflejo del espiritual, pero un reflejo desvirtuado. Eso quiere decir que los procesos que suceden aquí son copias, son reflejos, son tomados, son establecidos guiándose por los procesos que ocurren allá. Pero no lo pudieron hacer perfecto, el reflejo no puede ser perfecto porque necesita de elementos intermediarios creados de materia, por eso no pueden ser perfectos, mientras que en el mundo espiritual todos los procesos están hechos solo de conciencia, solo se necesita la conciencia, pero el proceso como proceso es el mismo. Entonces lo primero es la experiencia. ¿Qué pasa? En el estado intermedio o famoso estado de liberación, este intermedio, donde estás libre de la conciencia material, pero no has comenzado a desarrollar conciencia espiritual, evidentemente estás en un estado de vacío o de fundición con el Brahman impersonal. Entonces podemos, uno evidentemente cuando está en ese estado impersonal, evidentemente todavía no hay conciencia espiritual, ya la conciencia material está liberada, o sea, y está uno situado simplemente en la comprensión de uno como conciencia. Pero entonces en esa comprensión de uno como conciencia no hay estímulos. Y entonces si no hay estímulo y tampoco hay estímulo espiritual, entonces no se puede desarrollar el cuerpo espiritual, la inteligencia espiritual, la mente espiritual, porque no hay estímulo espiritual. En ese estado intermedio, no hay estímulo espiritual, lo que llaman el nirvana o lo que llaman la liberación. Entonces por eso se dice en Bhagavad Gita que es muy fácil que esa posición sea muy inestable y que en algún determinado momento, en esta vida o en la otra, la entidad viviente vuelva de nuevo al plano de conciencia material, porque la necesidad de estímulo, o sea, la entidad viviente es activa, por tanto necesita estímulo. Por eso es recomendable que aún situado en ese plano de identidad espiritual, uno reciba estímulos espirituales o reciba o mantenga su servicio devocional con conciencia espiritual, porque eso es lo que va a hacer que la atención o conciencia de uno se fije en un plano que es de madurez espiritual, y entonces en vez de regresar al plano material uno sigue avanzando progresivamente. Por eso se dice que el servicio devocional no se abandona ni siquiera en la liberación. En la liberación se abandonan todas las actividades, pero el servicio devocional no se abandona, porque el servicio devocional es la actividad natural en el mundo espiritual. Entonces, así, conciencia, estado de conciencia, son las modalidades de la naturaleza. Entonces, cómo va transitando mi estado de conciencia, cómo yo voy despertando conscientemente a mi propia conciencia. Entonces, sin embargo, hay un punto: en este mundo material no hay forma de librarse de las modalidades de la naturaleza material. Krishna dice en el verso 40 lo siguiente: no existe ningún ser, ni aquí ni entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores, que esté libre de esas tres modalidades.
nacidas de la naturaleza material. Puede que estemos en ignorancia, porque estemos en pasión, porque estemos en bondad, pero en algunas estamos. En algunas estamos y por tanto nuestras actividades están en algunas. La aspiración y la propuesta, la meta de la escritura es que comprendamos que la modalidad perfecta para el ser humano está llamado a desarrollar la modalidad de la bondad y situarse en la modalidad de la bondad, y después que se sitúe completamente allí, entonces inicia lo que se conoce como verdadero sendero espiritual. No se puede iniciar desde antes de la modalidad de la bondad. Así que lo que primero tenemos que hacer es comprender eso e implementar todos los cambios necesarios en nuestra vida que nos pueden ir llevando de la ignorancia hacia la bondad, pasando por la pasión, pero no quedándonos en ninguna, sino y para eso hay que ser disciplinado y hay que seguir una guía cierta. Pero si no hacemos eso, es una utopía. Disculpe, si no hacemos eso, es una utopía pretender que se está practicando sendero espiritual o que se está caminando hacia la autorrealización. Hay que primero llegar a la bondad, primero hay que vivir esa transformación, y solo allí es que inicia el verdadero sendero de la autorrealización. De hecho, solamente allí es que se puede iniciar el verdadero servicio devocional. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su guía constante esté con nosotros, porque necesitamos esa guía, pero de nada sirve una guía si no nos entregamos a ella. Tenemos que reflexionar seriamente en este asunto y decidir si por fin queremos o no queremos la autorrealización. Es un asunto muy serio, no es un asunto de moda, no es un asunto de entretenimiento, no es un asunto para juguetear, es un asunto muy serio. Tengo que determinarlo con profundidad si en verdad yo quiero eso o no, pero para eso tengo que saber qué es eso, buscar, estudiar, preguntar para saber si yo lo quiero o no. Tengo que saber qué es. Y si llego a la conclusión de que lo quiero, de que quiero ese tipo de sendero, ese tipo de vida, entregarme con determinación, dejar la ignorancia, dejar el sueño, la somnolencia, la oscuridad, la inercia, dejar esa inestabilidad y entregarme con firmeza. No hay otro modo. No se puede lograr el éxito a no ser que la determinación salga de la ignorancia, se sitúe en la pasión y después en la bondad. Hare Krishna, buen día. Y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.